Iglesia del Señor, te saludo con la paz de Dios. Quiero compartir esta reflexión titulada ¿Cómo salir victorioso en medio de las pruebas? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 35 al 37. Aquel día, Jesús había estado enseñando a los discípulos la palabra, y ahora les daría una prueba práctica para ver cuánto habían aprendido. Después de todo, el oír la palabra de Dios tiene el propósito de producir fe, y la fe siempre debe ser probada. No es suficiente que meramente aprendamos una lección o que seamos capaces de repetir una enseñanza. Debemos también ser capaces de practicar esa lección por fe, y esa es una razón por la que Dios permite que enfrentemos pruebas en nuestra vida. La tormenta era parte de su plan para ese día y ayudaría a los discípulos a comprender una lección que ni siquiera sabían que necesitaban aprender. Se puede confiar en Jesús aún en las tormentas de la vida. Muchas personas tienen la idea de que las tormentas vienen a su vida solo cuando han desobedecido a Dios. Pero no siempre es así. Jonás acabó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos se vieron en medio de una tormenta debido a su obediencia al Señor. La tormenta descrita en este pasaje debe haber sido especialmente feroz, puesto que aterró a pescadores experimentados, como lo eran los discípulos. En primer lugar, Jesús no les prometió un viaje fácil, pero sí les garantizó que llegarían a su destino. Tenían la promesa de que pasarían al otro lado. En segundo lugar, el Señor mismo estaba con ellos. Ellos ya habían visto su poder demostrado en milagros, así que debían haber tenido completa confianza en que Él podría controlar la situación. Finalmente, podían ver que Jesús estaba en perfecta paz, aún en medio de la tormenta. Este hecho por sí solo debería haberles animado. Jonás durmió durante la tormenta debido a un falso sentido de seguridad, aun cuando andaba huyendo de Dios. Pero Jesús se quedó dormido en la tormenta porque estaba verdaderamente seguro en la voluntad de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, 8. Cuando a menudo en las pruebas de la vida tendemos a imitar a los discípulos faltos de fe y cómo clamamos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4, 38, 40. Pero Jesús no se detuvo con calmar los elementos, porque el peligro más grande no está en el viento o las olas, estaba en la incredulidad de los corazones de los discípulos. Nuestros mayores problemas están dentro de nosotros mismos, no a nuestro alrededor. Esto explica por qué Jesús gentilmente los reprendió y los llamó hombres de poca fe. Ellos ya sabían que Él tenía autoridad para perdonar pecados, para echar fuera demonios
y para sanar enfermedades. Ahora, nosotros, en el poder de su palabra, Iglesia, Dios es amor, podemos tener la razón para tener fe y confianza, porque el Señor está en control de toda situación. En Él somos más que vencedores. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.